creen que ustedes deben tener como representantes gremiales? Si quieren me pueden ir escribiendo para que hagamos esto un poquito más interactivo. ¿Qué condiciones, qué calidades creen que ustedes deben tener todo el tiempo como líderes en representación gremial? Bueno, aquí no veo nadie está escribiendo. Están tímidos. Aquí Sandy Martínez dice, debemos ser personas que escuchan a los demás. De acuerdo, Sandy. Compromiso. Me dice Lina. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más nos quiere escribir antes de que empecemos? ¿Qué condiciones, qué calidades creen que ustedes deben tener como líderes y como representantes gremiales? Honestidad, Lina. Tolerancia, aquí me dice Andrés. Perfecto. Y todas esas son absolutamente válidas. La tolerancia, aquí también Juan Pablo me dice trabajo en equipo. Sandy, debemos ser personas que escuchamos a los demás, debemos ser imparciales. Esto es súper importante, Miguel Ángel, y ya lo vamos a ver en detalle. Debemos ser personas con buenas capacidades de comunicación, y eso también es muy importante, Sandy, porque es reconocer cómo podemos fortalecer ese liderazgo gremial. Aquí me dicen objetivos, absolutamente de acuerdo, personas integrales, así es. Y entonces, ¿por qué todas estas cualidades son importantes? Como les digo, debemos tener dos tipos de condiciones desde el set, esas condiciones objetivas que podemos tener para ser representantes gremiales, y desde el actuar, que es cómo nos comprometemos con los cafeteros, cómo somos objetivos, cómo somos personas integrales, cómo somos imparciales en nuestras decisiones, cómo somos honestos, como nos dice Jason. Estas dos condiciones debemos tenerlas presentes. ¿Por qué desde el ser? Porque para ser representantes gremiales en el gremio cafetero, ustedes han tenido varias condiciones. Ustedes empezaron siendo cafeteros, estando arraigados a un cultivo del café, pero luego cumplían unas condiciones adicionales y por eso se inscribieron en el SICA, y allá aparecían como productores cafeteros de acuerdo con nuestro sistema de información cafetera. Pero ustedes sí han seguido creciendo y cumplieron con unos requisitos adicionales y ahora tienen cédula cafetera. Y la cédula cafetera implica, además de esas condiciones favorables con relación a un documento financiero, también unas responsabilidades de carácter gremial. Ahora ustedes pueden elegir y ser elegidos. Pero ahora, si ustedes son elegidos por los cafeteros, en virtud de esa confianza que delegan los cafeteros en ustedes, ustedes pueden ser representantes gremiales. Y por ello, ustedes tienen unas responsabilidades muchísimo más grandes. Ustedes no se pueden comparar con un cafetero normal, sino que ustedes son líderes. Y por eso la sociedad y los cafeteros les exigen más a ustedes por esa condición de representantes gremiales, por esa confianza que depositaron en ustedes. Entonces, para ser cafeteros, para ser representantes gremiales, perdón, ¿qué deben tener? Si es a nivel de comité departamental, deben ser cafeteros federados, es decir, con cédula cafetera, con una antigüedad de por lo menos 3 años. Ya con eso, y adicionalmente que los inscriban 5 cafeteros federados, ustedes pueden inscribirse como candidatos para ser representantes gremiales a nivel departamental. Lo mismo si es a nivel municipal, solo con el hecho de ser cafeteros federados, es decir, con cédula cafetera, ustedes ya se pueden inscribir como candidatos para ser representantes gremiales a nivel municipal. También esto adicionado a que 5 cafeteros federados los deben inscribir a ustedes. Pero adicional a eso, ustedes no pueden estar incursos en inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones legales y reglamentarias, que ya las vamos a detallar más adelante, porque no podrían ser candidatos si están dentro de estos requisitos objetivos que están dentro de los estatutos. Entonces, esto es dentro de los requisitos objetivos del SER. Pero adicional a eso, como les decía, ustedes tienen una confianza que depositan los cafeteros en ustedes cuando son representantes gremiales, cuando son líderes. Y por eso, a partir de esa confianza que depositan los cafeteros en ustedes, ustedes todos los días deben fortalecer esa relación. ¿Y cómo se fortalece esa relación? A través de esos deberes superiores que ustedes tienen. Como les decía, si ustedes son representantes gremiales, tienen unas responsabilidades superiores que no pueden olvidar y que deben tener presente en cada momento que actúan, ya de manera individual o de manera colegiada en su comité. Pero además deben tener en cuenta los principios y valores éticos que están claramente establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno, y adicionalmente las pautas éticas, que también vamos a entrar a detallarlas un poco más adelante. Paula, continúa, por favor.
Entonces, dentro del ser, como les decía, entonces ser cafetero federado, ya sea 3 años para la departamental o sin ningún tipo de antigüedad, si es para municipal, y no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que están establecidas en los estatutos. ¿Y qué es una inhabilidad? Es toda esa circunstancia que imposibilita que ustedes puedan ser elegidos o designados en un cargo. Es decir, si ustedes tienen alguna de estas condiciones, no pueden ser candidatos para comité municipal o para comité departamental. ¿Y cuáles son estos? Primero, ser menor de edad. Todos los representantes gremiales deben ser mayores de edad. Si ustedes son menores de edad en este momento o el otro año, no podrían candidatizarse. Tener antecedentes fiscales o disciplinarios. Ustedes cuando se candidatizan firman un formulario generalmente en donde autorizan a la federación para que pueda buscar esos antecedentes y en caso de que estén con algún tipo de antecedente, pues no podrían ser candidatos a representación gremial. Haber sido servidor público en corporación o cargo de elección popular en los 2 años anteriores a la elección, es decir, si ustedes fueron elegidos a un cargo de elección popular en los 2 años anteriores, es decir, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2022, que más o menos es que son las elecciones cafeteras, ustedes no pueden haber sido ejercido ningún cargo de elección popular porque no podrían ser candidatos. Asimismo, tampoco pudieron haber sido inscritos como candidatos en el año anterior, es decir, desde septiembre de 2021 a septiembre de 2022, ustedes no pueden haber sido tampoco candidatos, así no hayan ganado esas elecciones, a cargos de elección popular. Además, no pueden haber realizado proselitismo político partidista en el año anterior a las elecciones, y esto es supremamente importante porque acuérdense que el año anterior a las elecciones es de septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022. Y no deben olvidar que el otro año hay elecciones presidenciales y elecciones legislativas, entonces ustedes no pueden hacer proselitismo político tampoco el otro año para presidente o para Senado o Cámara. ¿Qué es importante aquí? Eso no implica que ustedes no puedan votar por el candidato de su preferencia. Ustedes pueden ejercer su derecho al sufragio normalmente, pero lo que no pueden hacer es hacer proselitismo político, hacer campañas políticas en favor de un candidato en particular, porque con eso tampoco podrían ser candidatos para las elecciones cafeteras. Lo que sigue es muy importante y voy acá a hacer un pequeño paréntesis. En la federación, que no sé si todos lo saben, hay un tribunal disciplinario. ¿Qué es el tribunal disciplinario? Es un órgano de investigación, juzgamiento y sanción para los federados y para los representantes gremiales, es decir, para quienes tienen cédula cafetera y quienes son miembros actuales de comité departamental o de comité municipal. Este tribunal está conformado por 3 personas que son independientes y objetivas, son ajenas al gremio, y dentro de las inhabilidades hay 2 muy importantes relacionadas con el tribunal disciplinario. La primera es que si algún representante gremial perdió su calidad por una decisión del tribunal disciplinario, no puede volver a candidatizarse en elecciones cafeteras. Esa es la primera. Y la segunda es que si fue sancionada por algún tipo de condición, no importa cuál, tampoco puede candidatizarse para las elecciones cafeteras. Entonces, estas son las inhabilidades, están resumidas, pero en los estatutos están mucho más detalladas. Y las incompatibilidades son aquellas prohibiciones para desempeñar al mismo tiempo 2 calidades o funciones. Esto generalmente pasa cuando ya son representantes gremiales, pero me parece importante que las tengan en cuenta porque si esta condición también está cuando ustedes están como candidatos, deben tenerla en cuenta porque al momento de posesionarse, en el caso de que hayan sido elegidos y que se posesionen como representantes gremiales, deben renunciar a esa condición que les genera esa incompatibilidad. Entonces, por ejemplo, ser servidor público. Si ustedes son servidores públicos, deben renunciar inmediatamente para poder ser miembros del comité departamental o municipal. Ser parte de un directorio político o inscribirse como candidato a una corporación o cargo de elección popular tampoco pueden serlo si se quieren posesionar como candidatos, como miembros del comité departamental o municipal. Realizar actividades de proselitismo político, volvemos a lo mismo. El otro año hay elecciones presidenciales y legislativas, entonces ustedes no pueden hacer campañas de proselitismo político partidista en el momento de candidatizarse ni cuando estén como representantes gremiales. Eso también es muy importante porque generalmente ustedes como cafeteros pertenecen a asociaciones, a cooperativas o a otro tipo de organizaciones cafeteras
y pueden ejercer cargos dentro de esa organización. Y aquí hay dos incompatibilidades muy importantes que también deben tener en cuenta. Y es que ustedes no pueden ser empleados o contratistas de la federación o de cooperativas o de asociaciones de caficultores en donde la federación tenga aportes. Y tampoco pueden ser propietarios, empleados, revisor fiscal de una entidad cualquiera que sea dedicada a la compra, transformación o exportación de café. Y esto es una incompatibilidad un poco de carácter legal y es por un tema de competencia, porque no deben olvidar que la federación dentro de sus funciones tiene la compra, transformación y exportación de café. Entonces, por eso mismo, si ustedes son representantes gremiales, se les impide tener esta misma actividad como representantes gremiales porque puede generar competencia con la federación. Entonces, esas son las inhabilidades e incompatibilidades para poder candidatizarse como miembros del comité departamental o municipal. Sigamos, Paula, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de esas inhabilidades e incompatibilidades? Primero, que si ustedes están en alguna de ellas, pues es ineficaz la elección que se haga de ustedes y por eso no pueden posicionarse como miembros del comité departamental y municipal. Si hay una causal sobreviniente, se produce la vacante por el resto del periodo y en caso de que ustedes no renuncien en virtud de esa vacante que se produce por el resto del periodo, el tribunal disciplinario es quien debe declarar la vacancia previa verificación de los hechos y ahí tienen que tener en cuenta las inhabilidades que les mencioné antes. Y es que si llega a pasar esto, ustedes no se podrían volver a lanzar como representantes gremiales porque están sancionados por el tribunal disciplinario. Por eso aquí lo conveniente es que si llega a pasar una inhabilidad, una incompatibilidad, renuncien de manera voluntaria para que alguien más pueda ocupar ese cargo que ustedes no ocuparon. Siguiente, Paula, por favor. Ahora vamos a hablar del actuar. Ya hablamos del ser, cuáles son esos requisitos objetivos que ustedes tienen ahora desde el actuar. Entonces, como les decía a ustedes, si son líderes, si son representantes gremiales, tienen unos deberes superiores que deben tener presentes en todas sus actuaciones de manera individual y de manera colegial. ¿Y cuáles son esos deberes superiores? Son básicamente tres, a partir de los cuales se derivan todas las actuaciones, absolutamente todas las actuaciones que ustedes realizan y además que genera esto, lo que les decía, confianza y una toma de decisiones mucho más objetiva y transparente frente a la comunidad que ustedes representan. Entonces, el primero es el deber de buena fe. Y es que todas las actuaciones que ustedes realizan, los cafeteros esperan que sean rectas, honestas, leales y conforme a la verdad. Que haya un compromiso por parte de ustedes frente a lo que se proponen, frente a lo que establecen, frente a los acuerdos y las promesas que hacen a los caficultores. Ustedes deben actuar y deben tratar de cumplirlas todo el tiempo y estar informando a los caficultores de manera transparente cuáles son esas actuaciones que ustedes están haciendo y cómo están llegando esos compromisos adquiridos con los caficultores. Porque de lo contrario que puede suceder, que haya un rechazo de actitudes porque ustedes no se ajustan a los parámetros que los caficultores esperan de ustedes. Los caficultores esperan que ustedes en todo momento actúen de buena fe. El segundo es el deber de lealtad. Y es que las actuaciones que ustedes realicen deben ser de acuerdo con los intereses, con los valores, con las funciones, con los objetivos y con el buen nombre de la federación y en defensa del gremio cafetero. Y aquí también es muy importante que ustedes tengan en cuenta que deben tener un balance. Claramente ustedes representan a los caficultores. Los caficultores fueron las personas que los eligieron de ustedes y las personas que les dieron ese voto de confianza para que representen sus intereses. Pero ustedes también hacen parte de la federación y ustedes deben velar porque se cumplan los objetivos de la federación, porque se cumpla la misión de la federación, la visión de la federación, para que se cumpla el plan estratégico de la federación. Ustedes deben, por eso, crear una sinergia entre las necesidades de los caficultores, pero además entre esas necesidades de la federación para que todos podamos jalar hacia el mismo lado y para que todos tengamos resultados mucho más tangibles hacia los caficultores y que además los caficultores se den cuenta que ustedes están actuando en virtud de esa confianza que depositaron, pero sin dejar de lado la finalidad y la estrategia de la federación. Y por último, el deber de diligencia, que es ese alto grado de responsabilidad que ustedes tienen porque ustedes no se pueden medir con un cafetero normal, ustedes tienen una responsabilidad superior y los cafeteros los eligieron a ustedes no solo por el liderazgo que representan, sino también por todos esos valores éticos que ustedes representan.
y por esa gestión profesional que los caficultores creen que van a poner en cabeza de ustedes. Entonces, aquí en el deber de diligencia es importante destacar tres cosas. Uno, capacitarse constantemente. Aquí alguien me decía que debemos ser personas con buenas capacidades en comunicación, me decía Sandy, y efectivamente, eso es reconocer cuáles son esas capacidades, tanto duras como blandas, que ustedes deben mejorar como cafeteros. Los cafeteros los eligen en principio por esa vocación de liderazgo, pero eso no obsta para que ustedes todos los días sean mejores en esa representación gremial. Entonces, un ejemplo de capacidades blandas que ustedes pueden fortalecer porque creen que están débiles en ellos, eso solo lo conocen ustedes, solo ustedes saben cuáles son esas capacidades que ustedes pueden mejorar, pero puede ser hablar en público, puede ser capacidades de comunicación, como les decía Sandy, puede ser un tema de resolución de conflictos, como puede ser un tema de fortalecimiento de liderazgo, pero no solo esas, también debemos tener en cuenta todo el tema de habilidades duras. ¿Y cuáles pueden ser esas habilidades duras? Puede ser el tema de conocimiento de finanzas, conocimiento de proyectos, conocimientos de proyectos con entidades territoriales para que ustedes hablen con los alcaldes o con los gobernadores o con las entidades territoriales para apalancar recursos en favor de los caficultores. Entonces, en ese deber de diligencia hay una responsabilidad de gestión por parte de ustedes de cada día ser mejores para representar a los caficultores. Entonces, primero, capacitación. Segundo, informarse constantemente. Informarse como lo que están haciendo aquí, sobre la actualidad de la federación, sobre la actualidad cafetera, sobre la actualidad del país, sobre la actualidad del COVID, pero además sobre la actualidad de su región. Un poco con cuáles son las variables cafeteras de sus regiones, cuál es la densidad cafetera de su región, cuántos árboles hay plantados, cuáles son los caficultores cedulados. Toda esta información les sirve para apalancar recursos, para poder hablar con otras autoridades, para que las otras autoridades conozcan la importancia del gremio cafetero, la importancia del municipio que ustedes representan, pero adicionalmente les sirve para ustedes bajar la información a los caficultores de manera real, de manera responsable, de manera informada, que los caficultores sepan que la información que ustedes les dan es totalmente respaldada y es información que ellos pueden replicar a las demás familias o a los demás caficultores. Y por último, dentro del deber de diligencia está el tema de cumplir los compromisos. Como les decía, ustedes dentro de la campaña que puedan hacer en elecciones cafeteras, ustedes adquieren unos compromisos, hacen unos compromisos, estar en este curso es un compromiso, y dentro de ese deber de diligencia es cumplir con esos compromisos que ustedes adquieren, hacerlo de manera visible, mostrar a los caficultores que ustedes con lo que se comprometen lo cumplen y lo están haciendo todo el tiempo. Entonces esas son las tres pautas dentro del deber de diligencia que deben tener presentes todo el tiempo. Sigamos, Paula, por favor. Ángela, hay una manito arriba de Ay, perdón, Joana no la vi. Castro. No sé si le damos pues ya promover a panelista Joana para que nos cuente un poquito Sí, su claro que duda o de sí, pronto su intervención. Entonces, claro que Joana, sí. si quieres, dale a aceptar, porque tienes la manito arriba, ya te estoy promoviendo a panelista. Mm. Dale, si quieres, mientras Joana se conecta, igual sigamos Dale, y yo te aviso. dale, perfecto. Entonces, continuamos con el tema de actuar. Entonces, dentro de esto, este tema de actuar, ya vimos los deberes superiores y el Congreso Nacional de Cafeteros estableció un código de ética y buen gobierno donde estableció todas esas pautas de conducta que debemos tener, no solo los cafeteros, no solo los representantes gremiales, sino nosotros como administración o como empleados. Pero ustedes como representantes gremiales sin duda deben fortalecer eso cada vez más para que los caficultores se den cuenta de que eligieron a las personas correctas, de que ustedes son las personas idóneas para representar sus intereses y que por eso pueden ser reelegidos más adelante. ¿Y cuáles son estos principios y valores éticos? El primero es la transparencia y es que ustedes deben actuar de manera íntegra, correcta, leal con los cafeteros, transparente, que nunca se vaya a ver vicios de otras actuaciones que ustedes hacen, sino que siempre es más de manera transparente con los caficultores. El respeto, es muy importante que ustedes respeten a los caficultores, respeten a los empleados de la federación de manera igual,
sin importar cuáles son sus opiniones, cuál es su raza, cuál es su religión, cuál es su partido político, sino que todos somos iguales y todos merecemos ser escuchados, como lo decía también algún joven, y cómo podemos tener ese compromiso con todos los caficultores y con todos los empleados, porque ustedes no solo representan a los caficultores, sino a la federación en todo momento. Entonces, cómo deben respetar todas esas ideas y todas esas y opiniones diferentes. El tema de integridad, ustedes son ejemplo para los cafeteros, ustedes no pueden olvidar eso, y ustedes deben actuar como esperaría que otra persona actúe, ustedes deben actuar de manera íntegra y responsable frente a los caficultores. El tema de búsqueda del bien común, que también nos lo decían que era muy importante, y es que todas las actuaciones que ustedes realizan deben ser objetivas, que también, por ejemplo, Lina nos lo decía, deben ser objetivas, deben ser honestas, porque deben buscar el bien común, no intereses particulares, no su interés, el interés de sus familias, el interés de un tercero, sino sus intereses. Y aquí también, como ustedes son elegidos de manera popular, de manera con el voto de los cafeteros, ustedes deben favorecer con sus decisiones a todos los cafeteros y no solo a los cafeteros que votaron por ustedes. Esto es muy importante. El tema de moralidad, que va muy de la mano con el tema de buena fe, y es esas actuaciones rectas, leales, honestas con los cafeteros. El tema de probidad, que va muy de la mano con el tema de integridad, y es que ustedes deben ser personas absolutamente transparentes en las decisiones que tomen, absolutamente sin vicios que oculten esa personalidad y esas funciones que ustedes tienen, que todas las actuaciones las puedan conocer los cafeteros, que todos los documentos que ustedes emitan los puedan conocer los cafeteros, que todo lo que se comprometen lo cumplen y los cafeteros pueden dar fe de ello. El tema de moralidad, nuevamente, que está repetido, el tema de compromiso, lo que les decía, el tema de buena fe, ustedes deben cumplir todo aquello en que se comprometen. Este curso es una idea de ello, el tema de futuros que tantas veces hemos hablado es un tema de ello. Ese compromiso que ustedes deben cumplir de acuerdo a lo que se comprometen. El tema de equidad, de tratar nuevamente a las personas de manera íntegra y de manera igual, sin importar sus opiniones, sus ideas, sin importar su raza, su religión, su estatus social, a todas las personas debemos tratarlas igual. El tema de buena fe y lealtad, nuevamente aquí se ve, y el tema de responsabilidad, que debemos actuar de manera responsable frente a los caficultores, y aquí es algo muy importante, y es, ustedes en campañas políticas pueden prometer mucho, pero la idea es que no prometan mucho, prometan solo aquellas, aquellas cosas en las que ustedes saben que pueden cumplir, saben que pueden llegar a realizar, y también tener muy presente hasta dónde pueden alcanzar a cumplir, porque muchas veces nos comprometemos, pues sí, prometemos más cosas de las que podemos hacer, y aquí uno debe ser muy acotado y saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde van mis posibilidades, hasta dónde va mi presupuesto, para así poderme comprometer de manera responsable con los caficultores. Sigue, Paula, por favor. Y dentro del Código de Ética de Buen Gobierno también están las pautas éticas. ¿Y cuáles son las pautas éticas? Son todas ellas aquellas responsabilidades que aquí sí tenemos como representantes gremiales, que sí debemos tener dentro de las decisiones que tomemos dentro del órgano colegiado, que debemos tener presente en nuestro actuar diario, en nuestra actuación, no solo frente a caficultores, sino incluso frente a nuestra familia y frente a las personas que representamos. Como les decía, por la vocación de líderes que ustedes tienen, no solo hacen parte de los comités, sino que también hace parte muchas veces de las juntas de vigilancia, las juntas de acción comunal, los consejos de administración, las cooperativas, las asociaciones, y aquí es muy importante que esas actuaciones las tengan presentes todo el tiempo. La primera es el tema de conflicto de interés, y este es muy relevante y sobre todo se da mucho, como les decía, por esa vocación de líderes que ustedes tienen. ¿Y qué es un conflicto de interés? No es nada más que cuando perdemos independencia u objetividad en la toma de decisiones, cuando hay intereses contrapuestos y yo no puedo satisfacerlos al mismo tiempo. Por ejemplo, hago parte de un consejo de administración de una cooperativa, pero también hago parte del comité departamental de cafeteros. Y hay una decisión en la que se pueda ver beneficiada o perjudicada la cooperativa. Ahí, si yo tengo esas dos calidades como miembro del consejo de administración y como representante gremial, sin duda hay un conflicto, pierdo la objetividad, no puedo ser independiente en esa decisión. Y ese conflicto de interés no es malo, eso pasa todo el tiempo. Lo que sí es malo y lo que sí debemos hacer es revelarlo oportunamente.
Y es decir, ante el comité departamental o si estamos ante el consejo de administración y estamos tomando esa decisión que tiene esa doble condición, decir, yo no puedo tomar esa decisión porque estoy en un conflicto de interés y separarme de la toma de la decisión. Eso es lo más importante y eso es lo primero que ustedes deben hacer y es la forma de gestionar oportunamente un conflicto de interés. Y mi consejo es siempre que haya dudas frente a un conflicto de interés, revélenlo. El conflicto de interés, lo que dicen es como ese Pepe Grillo que uno tiene todo el tiempo, que sabe que lo que está diciendo, lo que está decidiendo no es lo correcto, que hay algo que ustedes no se sienten bien del todo, es algo absolutamente subjetivo, que solo ustedes lo conocen, pero cuando hay ese Pepe Grillo que les dice como ustedes no son objetivos, no son independientes de todo, en esta decisión, revélenlo. Es lo mejor para ustedes, porque además las consecuencias pueden ser muy graves frente al conflicto de interés, y es una, pueden perjudicar al órgano colegiado al que pertenecen, pueden ser el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, asociación, comité departamental o municipal, y es porque la decisión que se toma en ese órgano puede declararse ineficaz porque fue tomada con un miembro que estaba en conflicto de interés. Eso por una parte, y por la otra, ustedes como representantes gremiales pueden ver afectada su reputación porque el tribunal disciplinario les puede investigar por este hecho. Entonces, el conflicto de intereses es lo que más tiene relevancia y lo que más que tenga relevancia es lo que se ve todo el tiempo. Entonces, es muy importante que lo tengan presente. El segundo, influencia personal, y es que ustedes no pueden promover contrataciones o promover empleos en la federación en virtud de su cargo, en virtud de la representación gremial que ejerce. Ustedes deben abstenerse de recomendar a un contratista, recomendar a alguien para que trabaje en federación, recomendar a alguien para que presente una propuesta ante el comité departamental o municipal para un tema, por ejemplo, de placas huellas. Ustedes deben abstenerse de todo este tipo de influencia en virtud del cargo que desempeñen. El otro también, obsequios y atenciones. Como ustedes pueden ser representantes gremiales, en virtud de ese liderazgo, pueden haber personas ajenas a la entidad que les ofrezcan obsequios, viajes, atenciones, cursos, para que los ayuden para una contratación, para un empleo o para cualquier tipo de influencia dentro de la federación. Y ustedes deben abstenerse de todo esto porque es una pauta ética y va en contra de los deberes superiores que habíamos hablado, que es el deber de lealtad y diligencia que ustedes deben tener en todo momento. El tema de manejo de recursos. Ustedes manejan recursos privados y públicos de la federación muchas veces. Entonces es importante que haya un procedimiento para manejar esos recursos, que los manejen de manera transparente, que todo se haga dentro del comité departamental o del comité municipal, que se haga de acuerdo con esos procedimientos y que se haga de manera ética el manejo de esos recursos. Todo el tema de manejo de información, ustedes en virtud del cargo que desarrollan, el cargo que desempeñan, obtienen información privilegiada. Y deben tener en cuenta esto porque esa información privilegiada ustedes no la pueden revelar hasta que haya un comunicado oficial por parte del comité municipal o departamental para revelar esa información privilegiada, porque le podrían causar un perjuicio muy grande a la federación, incluso al comité municipal o al comité departamental. Entonces debe haber un manejo muy cuidadoso de esa información, independientemente del deber que tienen de informar los cafeteros del resto de información o del resto de decisiones que se toman a nivel del comité municipal o comité departamental. No discriminación, equidad, que era un poco lo que hablábamos dentro de los principios éticos, y es que deben tratar a las personas que representan igual, deben tratar a los representantes gremiales con los que ustedes ejercen sus labores de manera igual, de manera responsable, respetar todas las opiniones, llegar a consensos, manejar esos conflictos que puedan haber al interior del comité, ser mediadores y tratar de llegar siempre a consensos dentro del comité departamental o municipal. Y acuérdense que esto es muy importante porque los comités municipales y departamentales están conformados por 6 personas y esto lo hizo así el Congreso porque la federación se ha destacado como un gremio que llega a consensos, que no hace las cosas por mayoría, sino a consensos. Entonces también es labor de ustedes de buscar cómo mediar para que el comité llegue a consensos y pueda tomar decisiones mucho más efectivas. Y por último, los acuerdos particulares. ¿Y qué son los acuerdos particulares? Es que ustedes, en virtud de la labor gremial que desarrollan, no pueden desarrollar acuerdos particulares que defrauden esa confianza que hemos dicho, esa confianza del caficultor o del elector.
¿Y qué puede ser un acuerdo particular? Y es que un miembro principal y un miembro suplente, el miembro principal renuncia para que el miembro suplente suba. Y eso lo acuerdan previamente al momento de ser elegidos. Esos acuerdos no están permitidos, puede sancionarlos el tribunal disciplinario y como les dije, en caso de que los sancione el tribunal disciplinario, ustedes tienen dos desventajas gigantes y es uno, que hay un tema reputacional y dos, que no pueden volver a lanzarse como candidatos en virtud de esos acuerdos particulares porque están defraudando la confianza del elector. El elector los eligió a ustedes ya sea como miembros principales y suplentes y espera que esa condición dure durante los 4 años que ustedes estuvieron ahí. Creo que con eso termino, Paula. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas estoy dispuesta. Si no lo tienen ya, más adelante me las pueden remitir. Aquí estamos dispuestos a ayudarlos todo el tiempo y a responder todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias, Ángela. Bueno, acá ya seguimos con nuestro tema de gobernanza cafetera, estrategia de valor. Entonces, adelante, Ángel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya teniendo claro pues este rol que tenemos como representantes gremiales desde el ser, desde el actuar, pues nos vamos a poner ya manos a la obra a cumplir nuestra misión y visión, como decía Angelita, con todos estos parámetros, con todas estas responsabilidades que se tienen. Y para eso pues quería introducirlos con unos conceptos iniciales. Y es entender cuál es el propósito de una empresa. Y si quieres démosle un clic. El propósito de una empresa es la razón por la cual estamos todo el tiempo luchando, trabajando en pro de generar valor a los clientes, valor a nuestros caficultores, a sus familias, a las partes interesadas, es decir, a esos aliados, al mismo gremio, al mismo rol al mismo rol en el cual estamos en un entorno, generar, volver excedentes para la empresa, es decir, para esos inversionistas, generar valor también a través de la comunidad o de las mismas familias caficultoras y preparar a la empresa para un futuro teniendo en cuenta ese entorno cambiante. Entonces, ese propósito organizacional de una empresa puede variar de acuerdo a las coyunturas en las que estemos viviendo, a la aceleración, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en día, y es aquí donde como responsables, como líderes, como organización, tenemos ese rol de preparar a la empresa para el futuro y seguir generando valor. Entonces aquí vamos a encontrar también bajo una perspectiva de tiempo, y es que hoy en día tenemos unas propuestas de valor en el cual buscamos explotar eficiencias operacionales, pero nos proyectamos en un futuro para generar nuevas propuestas de valor, para crear el futuro y para brindar beneficios. Ya entendiendo pues cuál es el propósito de una empresa, es necesario entender qué es la estrategia. Y la estrategia es un conjunto de decisiones que una empresa toma para sobresalir y distinguirse de la competencia. Esto con el fin de ser superior y tener un crecimiento rentable. Para ello, ¿qué es necesario? Entender muy bien las necesidades de nuestros clientes, entender al caficultor, entender la base, entender a nuestros aliados, definir cuál va a ser ese enfoque que nos va a generar una ventaja competitiva y lo que nos va a hacer diferenciadores. Y tercero es enfocarnos perfectamente para saber qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, porque la estrategia es ese hilo conductor que marca y orienta las acciones de una empresa. Teniendo en cuenta ya este concepto de estrategia, ahora sí vayamos a qué es estrategia de valor. Y esa estrategia de valor pues es ese conjunto de decisiones en la que se define cómo voy a competir y cómo voy a generar ese valor superior para mis clientes e inversionistas.
Y claramente esta propuesta de valor contiene unas propuestas diferenciadoras que me hacen competitiva, de las cuales voy a convertirlas en unos productos o unos servicios. Y ahí es donde voy a empezar a llegar a esa situación deseada. ¿Qué es lo que yo quiero realmente como propósito? ¿Cómo me visiono? Y es ahí donde tenemos esa situación deseada. Luego, ¿cómo tenemos desde Federación soportada pues esta estrategia? Antes de mostrarles cuál es la estrategia de la Federación, se soporta en el proceso de gestionar la estrategia de valor, lo que llamamos el GESVAL. Y esto está articulado en 3 subprocesos. Lo hacemos a través del subproceso de formular, donde empezamos a explorar y a crear y a buscar esas propuestas de valor que me van a ser diferenciadoras, las implemento y luego las controlo. En Federación tenemos 2 etapas para controlar. Uno es en la etapa de controlar la implementación, es decir, cuando ya empiezas a ejecutar esa estrategia, a través de unos indicadores evaluamos cuál ha sido el comportamiento, cuáles han sido los resultados que se está teniendo, y luego hacemos un control a la formulación, es decir, que se vuelve un círculo virtuoso, porque empezamos a ver si lo que estamos haciendo o las propuestas que tenemos son vigentes para esas partes interesadas, para nuestro cliente, y es donde volvemos a evaluar nuestras propuestas de valor y también verificamos que haya unas eficiencias operativas en la organización. Ya teniendo en cuenta que tenemos un proceso el cual soporta la estrategia, es importante tener claro que nuestra estrategia tiene 2 conceptos gigantes y que son fundamentales. Uno es el bienestar, porque parte de nuestra misión es el bienestar del caficultor y la familia. Y otro es el tema de sostenibilidad del mismo gremio. Entonces, ¿qué es bienestar para nosotros? Es el estado dinámico en el cual el individuo puede desarrollar su potencial, trabajar productivamente, creativamente, construir relaciones sólidas y positivas con otros y contribuir a su comunidad en armonía con el medio ambiente. ¿Y qué es la sostenibilidad? Es nuestro compromiso como empresa y a la vez es la principal propuesta de valor que ofrecemos a los caficultores de Colombia para que de forma equilibrada se empoderen y hagan del café en el corto, mediano y largo plazo un negocio rentable que contribuya con el desarrollo social y que cuide los recursos naturales. Entonces es aquí donde vemos que todos somos parte de esta misión y de esta visión, todos tenemos un rol fundamental en el cual queremos empoderarlo, en el cual queremos ser sostenible, en el cual queremos mantenernos unidos como gremio, y es aquí donde vamos a proyectar pues nuestra estrategia de valor. Y nuestra estrategia pues tiene una misión en el cual es procurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial, democrática y representativa. Si quiere damos un clic. Y nuestra visión es que para el 2027 seamos un gremio próspero y efectivo que trabaje para el caficultor empoderado, que toma las mejores decisiones para su desarrollo económico y social, respetando el medio ambiente. Unidos marcamos la diferencia. Y es aquí donde vemos este triángulo, que el triángulo es como el corazón de nuestra estrategia, donde está el caficultor y su familia, y nos basamos en 4 ejes fundamentales que queremos brindar a este cliente. Uno es contribuir a su rentabilidad de caficultor a través de buscar los mejores precios, aumentar nuestras productividades, buscar las mejores optimización de costos. En términos sociales, lo que queremos es fomentar ese desarrollo integral y sostenible de las familias y comunidades cafeteras con enfoque de bienestar, donde se han priorizado unas temáticas fundamentales como son temas de infraestructura, como son temas de educación, de familias con equidad y empalme, asociatividad, proyectos especiales. Y en términos ambientales queremos promover la sostenibilidad ambiental en los sistemas de producción de café y al interior de la organización. Y como base, que es el pilar
fundamental y es como esa columna vertebral que nos sostiene esta pirámide, esta gobernanza, y es aquí donde ustedes como representantes gremiales tienen un papel fundamental en esta estrategia, porque queremos fortalecer esa representatividad efectiva para asegurar la legitimidad de la federación. Y esto está basado en términos de participación y democracia. Tenemos temas de comunicación efectiva, está apalancada con un tema de rendición de cuentas, de liderazgo gremial. Y todo esto pues se desarrolla gracias a unos apalancadores gigantes, que son esos aliados que nos permiten gestionar proyectos con excelencia, a los cuales llegan recursos, alianzas, recursos en especie, recursos en dineros, de los cuales formulamos proyectos. Si quieren le damos un cliccito más, y es aquí donde empezamos a ver que son nuestros pulmones para poder materializar esa estrategia. Y no podíamos quedarnos sin una perspectiva financiera, a pesar de que somos una organización sin ánimo de lucro. No somos una organización con ánimo de quebrarnos, entonces siempre estamos buscando consolidar esa autonomía financiera de la federación, aumentando ingresos, disminuyendo costos, optimizando, generando nuevos proyectos, y esos dineros pues vuelven y se materializan en proyectos para ese triángulo de la sostenibilidad al cliente caficultor. Y todo esto lo hacemos a través de unos procesos, a través de un proceso de innovación. Lo podemos desarrollar con proyectos, a través de gestionar ese conocimiento que nos va a permitir tener esa línea base de qué estamos haciendo, y gestionar proyectos con excelencia, a los cuales se los entregamos esas propuestas a nuestros pulmones, gobiernos nacionales e internacionales, y con una base fundamental que es la perspectiva de estructura, y es: no puede faltar ese talento humano que nos asegure las competencias necesarias para asegurar la estrategia, mantener una cultura innovadora, colaborativa y efectiva, y son atributos que se han identificado para materializar esta estrategia. Y en tecnología, buscando la mejor cobertura para el caficultor, apoyando la productividad organizacional, la toma de decisiones, y disponer de manera segura las TIC, acompañando al negocio en la transformación de las propuestas de valor al cliente y en la optimización de los procesos mediante la integración de tecnologías digitales. Entonces es aquí como vemos esa relación de causalidad, donde tenemos una base que es esa estructura con un talento, una cultura, una tecnología. Generamos unos procesos a través de proyectos con innovación, los presentamos pues a nuestras partes interesadas, que en este caso son los caficultores, y a nuestros aliados, en el cual nos van a brindar recursos para materializar esta estrategia, buscando pues esa autonomía financiera, y finalmente logrando ese bienestar para el caficultor a través de la materialización de las propuestas de valor. Entonces aquí tenemos nuestra estrategia. Es gigante, hay una responsabilidad muy bonita y muy grande para todas estas personas que nos están acompañando aquí. Y quería finalizar de que, a pesar de que vemos ahí en ese triángulo rojito de contribuir la rentabilidad del caficultor, cuando le damos doble clic a cada una de estas propuestas de valor, detrás hay un encadenamiento súper fuerte con las organizaciones en la misma institución, porque trabajamos encadenados o aliados, engranados con todas las organizaciones del gremio. En este caso, contamos con una estrategia específica comercial, contamos con una estrategia en Buen Café, en Juan Valdez, con las cooperativas, con Alma Café, con el mismo Semicafé, en el cual engranamos y fortalecemos la estrategia. Es decir, que esta estrategia no es solo federación, sino realmente se fortalece a través del encadenamiento de toda una institución. Y ya finalizando esto, pues quería, antes de pasar a dar un videito, un mensaje que leí de un libro súper interesante que se llama Gobernanza y Gerencia del Desarrollo Sostenible, donde nos habla de un tema de líderes
y lo llaman emprendedores institucionales, donde hace referencia a que estos líderes son actores socialmente competentes que trabajan para justificar y legitimar nuevos tipos de arreglos sociales. Son quienes lideran los esfuerzos para identificar oportunidades políticas, enmarcar problemas y temáticas, movilizar los intereses, actuar como punta de lanza en ensayos colectivos para infundir nuevas creencias, normas y valores en las estructuras sociales. Ustedes prácticamente son quienes arrancan un nuevo ciclo para la institución, en la sociedad, usan discurso, movilizan recursos, capital social y alianzas como facilitadores de todo este proceso. Quería finalizar con este mensaje que me pareció súper interesante, que se enmarca mucho con la temática que estamos trabajando, y le doy paso a un video de Javier Mantilla, que es el asesor de estrategia e innovación, en el cual nos introduce un poquito más sobre la estrategia de valor de la federación. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los colaboradores de Federación, tanto los de Oficina Central, comités departamentales, los de Cenicafé, los de Buen Café y las inspecciones cafeteras. Hoy queremos hacer una introducción a un tema que es muy importante, que es introducir los cambios últimos que se hicieron a la estrategia de valor de la Federación. Es un tema importante y usualmente lo que hacemos es revisarlo en forma anual para mirar y ajustar esa estrategia a los cambios que se dan en el ambiente. Se hicieron cambios en el mapa de la estrategia que ustedes lo van a ver, pero queríamos hacer esta pequeña introducción con la participación de los dueños de los objetivos estratégicos para que en una forma muy rápida les explicaran a ustedes cuáles fueron esos cambios y por qué. Yo quiero darles un contexto, no tanto me voy a meter inicialmente en los temas de cada objetivo, sino un contexto para que se entienda mejor por qué es importante hacer ese control y esos cambios. En primera medida, el valor es fundamental y como ustedes siempre lo oyen cuando se trata el tema de la estrategia, porque precisamente se llama una estrategia de valor, es la decisión que toma la empresa de a quién y qué valor le va a generar. En el caso nuestro, pues son los caficultores, nuestro cliente central, pero quería empezar con un ejemplo pequeñito que nos puede dar un poco más de luz sobre la importancia de la gestión de la estrategia de valor y adentrarnos un poquito más en ese control y su importancia. Si miráramos, por ejemplo, una empresa privada usualmente es la iniciativa de un grupo de personas que quiere conseguir una rentabilidad. Y con tal efecto o para tal efecto decide tomar un grupo de personas o clientes a los cuales se encuentra que puede generarles valor a través de la solución de algún problema que tiene ese grupo de personas. Y genera un producto o un servicio y lo entrega. Y cuando ustedes, como ustedes lo pueden o se habrán dado cuenta, cuando es una empresa privada, se genera una factura, se genera una venta. Y casi que el empresario o toda la empresa tiene una retroalimentación inmediata. Si está facturando ese servicio o ese bien, es porque lo está haciendo bien. Si no hay una facturación o si esa facturación empieza a reducirse a través del tiempo, es porque hay algo que no le está funcionando. En el caso de Federación, es un poquito diferente. En 1927, que es cuando se crea la Federación, este gremio fue creado por los caficultores y para los caficultores. Eso lo hace diferente. No es una empresa o no es un grupo de personas, esta empresa no tiene que salir a buscar un cliente, está creada por los mismos clientes, están adentro de la dirección de la empresa. Entonces eso es importante. La otra diferencia grande es que nosotros no facturamos, o sea, no es que nosotros estemos generando una factura inmediata después de la prestación del servicio, sino es una inversión que hace el caficultor, que conocemos la contribución cafetera, y por cada libra que él vende, hay un pedacito de esa plata que él dice, yo la invierto en mi gremio para que me entregue unos servicios y unos bienes públicos, que yo los necesito para poder tener una mejor producción, una mejor vida, etcétera, etcétera. Esto lo hace diferente y si ustedes ven,
porque yo no tengo esa prueba ácida como gremio, como federación, nosotros no tenemos esa factura que permanentemente nos esté validando si lo hacemos bien o mal. Pero tenemos una ventaja grande y es, como repito, que tenemos al cliente dentro de la dirección de la empresa. Entonces, esa gobernanza de la federación, cuyos dos pilares importantes son toda la parte gremial, o sea, los caficultores, y toda la parte administrativa, están en una continua interrelación. Si esa interrelación, esa comunicación, ese trabajo en grupo se hace bien, depende el éxito de la federación. Y poder saber si estamos o no generando valor, pues es lo que se da con el control de la formulación de la estrategia. Y se convierte en una herramienta, diría yo, que es fundamental para que esa relación entre representados y representantes sea de la mejor forma, porque se genera un espacio donde permanentemente podemos estar revisando si aquellas cosas en las que está trabajando la federación se están cumpliendo y si siguen siendo válidas. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a ver el valor que tiene ese control de la formulación como instrumento de esa gobernanza. Listo, bueno, hasta ahí fue el video de Javier Mantilla. Si quieres, adelante, Gloria. Gracias, Paula. Bueno, simplemente acá queremos darle un mensaje a los jóvenes que están conectados y nos acompañan hoy. Vamos a ver a continuación un corto video también a cargo de Carlos Armando y María, que ustedes ya los conocen, ya han estado en clases previas con ellos. Y lo que nosotros queremos es mostrarles al final la estrategia de valor enfocada al eje de gobernanza. Como ustedes saben, van a tener unas clases presenciales más adelante, súper dinámicas, con una pedagogía muy interesante, pero sí es muy importante que ustedes todos estos conceptos los tengan muy, muy claros, sobre todo para fortalecer su liderazgo cafetero, fortalecer todas esas habilidades que requieren seguramente y que ojalá todo eso se vea evidenciado para las próximas elecciones cafeteras del año 2022. Entonces vamos a poner un corto video de gobernanza donde enmarcamos este gran proyecto y recordarles, por supuesto, que esto también queda grabado y que lo pueden compartir con todos los jóvenes que de golpe no se han podido conectar a estos talleres, que ustedes conozcan para que por favor también los motiven y les den toda esta información. Entonces, Paula, adelante con el video. En el eje de gobernanza, la propuesta de valor que teníamos era la siguiente: fortalecer la unión gremial. Ahora les vamos a contar las 3 razones por las cuales este eje de gobernanza ha evolucionado. La primera, hoy tenemos un gremio más unido y por lo tanto se da la necesidad de llevar la propuesta de valor anterior a un nivel superior donde la representatividad de los órganos gremiales continúe fortaleciéndose con un claro compromiso y una gestión efectiva. ¿Por qué se ha cambiado esta propuesta de valor? Porque es que el eje de gobernanza hoy es transversal en el triángulo de la estrategia de valor de la federación. Es decir, a todos nos compete. Porque este ejercicio de gobernanza nos ha generado la reflexión de ser más incluyentes, de que todos opinen, del poder de articularnos entre todas las dependencias y áreas de la Federación Nacional de Cafeteros. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué es gobernanza? Pues para la Federación Nacional de Cafeteros, la gobernanza en su concepto se define como la interacción entre gobernados y gobernantes, mediante un conjunto de mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Los acuerdos, los procesos, las costumbres, las políticas, las leyes, las instituciones, las normas, es decir, esa relación, esa interacción entre gobernantes y gobernados a través de esos mecanismos que acabo de mencionar y que se basan precisamente en la confianza. ¿Para qué? Para generar unión gremial, oportunidades y escenarios que permitan incentivar la inclusión y la participación democrática de los caficultores colombianos. Eso es para la federación el concepto de gobernanza que nos incluye a todos. Y por último, pues tanto caficultores como colaboradores debemos conocer la importancia de legitimarnos con una participación activa cada 4 años. Este debe ser un compromiso de todos, no solo a nivel gremial, sino organizacional, porque todos somos responsables
y todos debemos comprometernos en la organización y en el gremio para legitimar la institución y así poder ser más líderes y poder acoger todos los programas para los caficultores y ser los representantes legítimos de ellos. Para esto nos apoyamos en procesos educativos y herramientas de comunicación, por ejemplo, el Conversemos con el Gerente o los talleres que estamos haciendo con los comités municipales, la legitimidad, compromiso de todos, y los talleres de cedulación. También tenemos los podcasts 2 veces a la semana, la revista Líderes o otros medios virtuales como los webinars. Pues María, bueno, muy bien. ¿Y cuál es la nueva propuesta de valor del eje de gobernanza? Mucha atención. ¿Cuál es? Fortalecer una representatividad efectiva para asegurar la legitimidad de la federación a través de un gremio unido, democrático y participativo, así como una relación armónica entre representantes, representados y colaboradores para lograr una adecuada gobernanza en la institucionalidad cafetera. Necesitamos que el año entrante, en el 2022, los resultados de las elecciones cafeteras para que se legitime otra vez la federación como organismo representativo de los caficultores sea un resultado irrebatible y contundente. Por eso, María, digámoslo entre los dos. La legitimidad es compromiso de todos. Listo, bueno, perfecto. Entonces yo creo que acá ya continuamos con la última parte de esta clase, que es la de Alejandro. Entonces, dale Alejo, yo ya voy a empezar a compartir pantalla. Listo, Pau, muchas gracias. Bueno, y gracias a mis dos compañeras que me precedieron con esa presentación tan fundamental y creo que se concatena de manera muy concreta, muy clara, con lo que vamos a hablar aquí en el cortico tiempo que ya nos queda para que cerremos esta presentación de hoy. Ustedes se preguntarán, bueno, y más que todo, respecto de la segunda parte de la presentación que nos hizo Ángela, la compañera anterior de la federación, y es bueno, dentro de todo esto de la estrategia de valor, ¿no? Que tiene unos objetivos, que tiene unos ejes transversales, que tiene unos pilares, que tiene una serie de principios, unos muy importantes de los que nos hablaba también Ángela al principio. Pues nosotros qué, ¿no? Se preguntarán Beiro, Viviana, Brian, César, todos los que están aquí todavía acompañándonos, es decir, nosotros como líderes cafeteros, ¿qué papel jugamos dentro de ahí? Es decir, ¿qué pitos tocamos nosotros acá, ¿cierto? Dentro de esa estrategia de valor. Y esa es una pregunta muy importante que tienen que hacerse ustedes de cara a esa participación fundamental de la que nos hablaba hace unos segundos Carlos Armando y María, ¿no? También de la federación. Entonces, ¿cómo pueden ustedes contribuir frente a todo ese mapa bien complejo que nos supieron explicar muy bien en la parte anterior de la presentación? ¿Cómo pueden ustedes aportar? Y básicamente aquí vamos a hablar, como ustedes ven, de estas tres partes. Por un lado, lo de la estrategia sostenible, que ya está perfectamente definido. En segundo lugar, de la estrategia de valor frente a cada uno de esos objetivos que se ha trazado. ¿Cómo pueden ustedes aportar? Y vamos a hablar pues, de los 4 ejes principales de la estrategia, que ya los vamos a ver pues, más adelante. Me gustaría que estén bien participativos. Si tienen dudas, si quieren aportar algo, voy a ir haciendo preguntas, pues que ustedes vayan comentando y vayamos compartiendo, vayamos intercambiando ideas para ver cómo, aparte de lo que yo voy a decir, podemos identificar de parte de ustedes 200.000 cosas más que estoy seguro que ustedes tienen en la cabeza y que pueden ser muy importantes para contribuir a que esa estrategia de valor propuesta por la federación en aras de fortalecer todo el gremio cafetero, pues se haga una realidad y sea efectiva. Entonces, adelante, Pau. En primer lugar, bueno, ya de esto nos habló un poco Ángel, el tema de la estrategia sostenible, que es como el eje transversal a través del cual pues se plantea toda esa estrategia de valor, que no es nada más que buscar que todos los que hacen parte del gremio cafetero pues consigan obtener un negocio rentable que contribuya al desarrollo económico y social de sus familias. Yo creo que desde esto no vamos a ahondar más. Ya tuvimos una conceptualización sobre el tema de la estrategia sostenible suficientemente clara, así que sigamos. De lo que sí les puedo hablar es de, por un lado, que esa estrategia de valor en
en estricto sentido, relaciona todos esos aspectos de los que hemos visto no solamente en esta clase, sino en las clases anteriores, con respecto al gremio, y tiene una finalidad de posicionarlo en sus consumidores, en búsqueda de resolver todos esos problemas que se presentan en el día a día de ustedes, que son la base cafetera dentro pues, del gremio cafetero como tal. Y todo esto, como lo vamos a ver de aquí en adelante, básicamente lo mostramos en 3 aspectos, y es desde la parte de la objetividad, de la transparencia y de la creatividad, sobre todo, que ustedes deben tener como líderes cafeteros allí en sus territorios para contribuir a la evolución de esa estrategia de valor. En ese sentido, lo que nos preguntamos, por supuesto, es, adelante Pau, ¿cuál es ese papel, el rol que ustedes juegan dentro de esa estrategia y cómo pueden ustedes, con esas acciones puntuales, que además son bien concretas, toda a la actividad diaria que ustedes desarrollan, no solamente como productores o desde la parte administrativa, operativa, etcétera, desde cualquiera de los eslabones de la cadena del gremio, ¿cómo pueden ustedes ser parte de esa estrategia y generar un impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, conforme a esa estrategia de valor que hemos visto ahorita hace 5 o 10 minuticos? Entonces, vamos a verlo desde 4 abordajes temáticos, o los 4 ejes principales que se plantea esa estrategia. Entonces, por un lado tenemos el eje económico dentro de la estrategia de valor. Una de las partes que veíamos en el mapa ahorita dentro de la estrategia, pues es este eje económico, que nos dice que básicamente ustedes como líderes, como lideresas, son esa base, son el sustento social para posicionar a la agremiación cafetera en el mercado de los nuevos cafés, como un nicho pues, que sea fructífero no solamente para ustedes como productores, sino también para los consumidores finales del producto. Y esto pues permite agregar algunos puntos a favor en esa cadena de valor. Digamos que dentro de ese eje económico que plantea la Federación Nacional de Cafeteros, dentro de la estrategia existen 3 componentes. Por un lado está los asuntos del precio, por otro los asuntos de productividad y por otro lado los asuntos de reducción de costos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que profundizáramos en la parte, en el segundo, ¿no? En el segundo, que básicamente nos dice que, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como productores, como líderes y lideresas cafeteros frente a la productividad, que por supuesto pues, le aporta un valor incalculable a la estrategia de valor? Ese tema de los líderes y la productividad en los equipos, pues de eso podemos hablar largo y tendido, como te dice, ¿no? Pueden ser muchísimas cosas, pero y empezando porque allí en sus territorios y en cualquier organización al líder, bueno, por un lado, primero se le puede nombrar de diferentes formas, ¿no? Llámenlo ustedes como quieran. Coordinador, director de equipo, gerente de proyecto, responsable de proyecto, etcétera. Importante aquí dentro de esta figura del líder y de la productividad que le aporte a ese eje económico dentro de la estrategia de valores que subsista esa posición de cabeza de equipo, de liderazgo que ustedes tienen que asumir, más ahora que están inmersos en este proceso y por eso están aquí conectados con nosotros, de las elecciones cafeteras, que es el proceso electoral por excelencia que legitima, como muy bien lo decía ahorita Carlos Armando, pues todo el eje central o transversal de la gobernanza de la agremiación, ¿no? Entonces, obviamente, los resultados finales de las organizaciones que ustedes tengan allí de base en sus territorios, como de la organización macro, que en este caso sea la Federación Nacional de Cafeteros y toda la agremiación del café, pues dependen de una selección correcta de diferentes asuntos dentro de sus equipos de trabajo y dentro del día a día del trabajo allí en sus territorios, para asegurar el éxito de los procesos o sencillamente pues hundirse, que es lo que no queremos, en el fracaso, porque las 2 opciones están ahí a la orden del día. Entonces, en ese sentido, para aportar a la productividad se requieren de muchísimas cosas, pero por un lado estar comprometidos con los resultados del equipo, que al final ustedes como líderes y lideresas, esto es importante que tomen nota muy juicioso, ustedes son los responsables únicos y únicas de que esas metas se cristalicen y de que se consigan los resultados esperados o no, ¿cierto? A partir de la toma de decisiones, que es para lo que
los han investido a ustedes con un poder, ¿cierto? Ustedes les han puesto el traje de líder al ustedes participar en un proceso electoral, ¿cierto? Que va a ser el próximo año, van a tener 4 años esa investidura para tomar decisiones y participar, valga la redundancia, en la toma de decisiones más importantes que van a afectar la estabilidad económica, etcétera, de cientos de miles de personas del gremio cafetero pues, en todo el país, ¿no? Entonces, un líder cafetero productivo que le aporte a ese aspecto de la productividad, pues intentará, en ese mismo sentido, realizar acciones precisas de la forma más adecuada, siempre procurando ser eficientes en esa toma de decisiones, con algo con un componente muy particular, y es que aquí no vamos a medir la productividad por el número de horas que se trabaje. Es decir, ustedes tendrán sus cálculos allá en cada una de sus regiones de cuántas libras de café se recogen en 5 horas de trabajo, o en 8 o en 10, ¿no? Y esos son, pues, horas trabajadas, ¿cierto? Operativamente. Ya ustedes tendrán claras esas cifras y saben cuántos recolectores se tienen que contratar para la cosecha X o Y. Sin embargo, cuando estamos hablando de líderes, que es lo que ustedes van a empezar a ejercer de aquí en adelante, liderazgo, vamos a hablar de los resultados que ustedes van a conseguir. Y aquí no los vamos a medir por el número de horas trabajadas, sino por los resultados que ustedes se trazaron y que efectivamente consiguieron o no en el momento de ejercer el liderazgo. Entonces, en ese sentido, hablamos de la organización del gremio de cafeteros y o de su organización de base cafetera y la gestión de ustedes como líderes que van a tener al frente de ella. Ustedes tienen que, digamos, trabajar con muchísima asertividad en muchas áreas, en muchas tareas, de las cuales yo voy a destacar solamente algunas muy pocas que le pueden aportar a todos estos asuntos de la productividad. Por un lado, establecer objetivos muy claros. Importante que allí tomen nota de cuáles son las tareas que ustedes se tienen que trazar como líderes de aquí en adelante para aportarle a la productividad de mi gremio cafetero. Y esto, ojo, estoy hablando a nivel micro, a nivel macro y a nivel de la posición que tiene la industria del café, y esto es nuestro país cafetero ante el mundo y a nivel global. Por un lado, entonces, establecerse objetivos. Ustedes como líderes tienen que señalarse metas, plazos, hacer un seguimiento del cumplimiento de esas metas, anticiparse a las dificultades, resolver obstáculos, resolver problemas que se les van a presentar todos los días. Si se les presentan todos los días ahora, llevando a cabo la actividad cafetera normal, regular, como líderes, les aseguro que van a tener muchísimas más problemáticas diarias, ustedes van a tener que atender, ustedes van a tener que resolver. Y en ese mismo sentido, tienen que concentrarse en las metas y gestionar planes de trabajo dentro de unos calendarios, dentro de unos tiempos que ustedes mismos se proponen con un equipo, y procurar que esas metas se cumplan en los tiempos que se han planteado, en las fechas que ustedes han previsto y conforme, obviamente, al nivel de recursos que ustedes tengan, tanto de carácter humano como de carácter financiero, técnico, etc. Eso por un lado, establecer objetivos. Por otro lado, el tema de la organización, ¿no? No solamente de convocar a sesiones de trabajo conjuntas con su equipo de trabajo, básicamente conocer cuáles son los intereses de los integrantes también de sus equipos, de la base cafetera con la que ustedes trabajan, de los nuevos, o de ustedes como nuevos líderes, de esos intereses que ustedes van a representar ahora como tomadores de decisiones y como representantes legítimos de las comunidades cafeteras en sus territorios. Entonces es ese poder de convocatoria que ustedes tienen que desarrollar desde ahora y tienen que, a través de eventos como este o de oportunidades como esta de Luces, Cámara y Ponte en Acción, este proyecto que es formativo, pues buscar más espacios, profundizar aún más, porque ustedes tienen ahora, como bien lo decía Ángela al principio, es decir, ya no pueden estar ustedes en el mismo escalón que la base cafetera, ustedes van a representar ahora intereses de comunidades enteras. En ese sentido, pues tienen que ese poder de convocatoria y organizativo, pues desarrollar. Por otro lado, fomentar la participación en ese mismo sentido. Entonces, la participación, como lo hemos visto en todas estas sesiones, es un proceso que pues, es muy enriquecedor, ¿cierto? Y en el cual cada integrante o cada persona, potencial elector, electora,
o no votó, pero igual está afectado por las decisiones que ustedes toman, tiene algo que decir, tiene alguna idea que aportar. Y en ese sentido, el fomento de la participación por parte de ustedes como líderes es fundamental. Sí, ustedes tienen que fomentar esa escucha activa, que todos tengan la oportunidad de intervenir, de expresarse, de comentar sus problemáticas. No estoy de acuerdo con esto, con lo otro, estoy de acuerdo con esto, con lo otro. Eso hace parte del sistema democrático que la Federación Nacional de Cafeteros ha forjado desde hace tantísimos años y pues décadas. Y que, como lo hemos visto, pues es un gran ejemplo, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. Crear un ambiente de comunicación también es muy importante, ¿cierto? Favorecer la cohesión del equipo, es decir, intentar crear dentro de sus organizaciones de base, intenten crear una figura del nosotros, ¿cierto? Que indica que hay fuerza, que hay unión, que hay armonía en el trabajo, que hay una serie de valores que los unen a ustedes como organización cafetera y que están condensados ahora, ¿cierto? En una cabeza líder que van a ser ustedes y que van a intentar, por supuesto, pues sacar avante con sus equipos. Y por otro lado, una cualidad muy interesante y que también le aporta la productividad en los equipos de trabajo es pues reconocer el buen trabajo de quienes los van a estar apoyando ustedes como nuevos líderes dentro de la animación cafetera. Premiar ese esfuerzo, reconocer el buen trabajo, motivar, felicitarlos, hacer las correcciones del caso cuando deben hacerse, siempre mantener el optimismo y saber comprender cuando existe el fracaso, cuando tenemos fallos y tropiezos en nuestras gestiones, que también es un asunto que va a suceder con frecuencia. Dentro de ese eje económico, destaco entonces ese valor de la productividad tal como nos lo muestra la Federación dentro de su estrategia y estas tareitas que ustedes tienen que ir anotando para cumplirlas cuando tengan ya esa capacidad de toma de decisiones, pues son fundamentales. Sigamos entonces con el segundo eje de los 4 de los que vamos a hablar, que es el eje ambiental. Y dentro del eje ambiental, que también es uno de los que se destacan allí dentro de la estrategia de valor, pues hombre, aquí todos sabemos que existen muchísimas amenazas ambientales para el planeta y aquí no nos vamos a poner a hablar, digamos, de todos estos asuntos con profundidad. Y bueno, nosotros como seres humanos somos una de las, ¿no?, más representativas. Ahora ustedes como líderes tienen que primero, o deben, primero estar muy informados de todas las herramientas, insumos que les ha dejado la Federación y que en estos días pude conocer, para poder hacer una muy buena gestión ambiental dentro del proceso cafetero. No hay una, sino varias herramientas, insumos, planes de acción, ejemplos y casos de éxito que ustedes pueden replicar en sus territorios que le van a aportar a ese eje dentro de la estrategia de valor como líderes. Y sabemos que existen amenazas ambientales para el planeta, muchísimas, como el cambio climático, el calentamiento global, bueno, la sequía. Váyanme escribiendo en el chat qué otras amenazas para el medio ambiente ustedes conocen y que yo no las tenga en este momento en la cabeza. La ganadería extensiva, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, la desforestación, que en nuestro país cada vez es un problema más sentido y más complicado, ¿no?, y difícil de hacerle frente. La contaminación por plásticos, basuras, pero plásticos más que todo, es una de esas problemáticas realmente, digamos, difíciles de atender. Y en ese sentido, allí dentro del eje ambiental, la estrategia de valor nos plantea acciones digamos, de gestionar de buena forma. Bueno, aquí Miguel Ángel nos menciona la desforestación, Viviana, las quemas, ¿sí? Se ven mucho también en nuestro país y creo que sobre ese tema de las quemas no comprendemos aún la gravedad que tienen para la estabilidad del ecosistema, ¿no?, del medio ambiente. Sobre todo eso, tala de bosques, nos dice Jason, bueno, una cantidad de problemáticas que si hacemos lista aquí, creo que no terminamos hoy, pero importantísimo que ustedes lo reconozcan. Es decir, todos sabemos que hay una cantidad de problemas realmente sentidos en este asunto. Entonces, dentro de ese eje ambiental hay 6
asuntos que debemos gestionar dentro de esa estrategia de valor que ustedes como líderes pueden aportar de una manera muy concreta. Todos los asuntos relacionados con la protección del agua, en este caso, la Federación ha reconocido muchas iniciativas y buenas prácticas en materia de la conservación de cuencas hidrográficas, por ejemplo, de cuerpos de agua, de la buena utilización del recurso hídrico para la producción y sostenimiento de los cultivos de café. No hay uno, sino varios ejemplos que uno se encuentra de caficultores como ustedes que nos están escuchando, para poder hacerle frente a esto. Bueno, aquí nos señalan otros. Me encanta que sigan comentando sobre estos temas, los químicos que usan la industria, nos dice Viviana. Jaime Andrés, contaminación de las aguas, que es una problemática enorme en nuestro país. Otro de los puntos, el tema de los suelos, ¿no? Los químicos que usan las industrias, ese asunto que nos señala Viviana aquí, pues tiene que ver con este sentido de la protección de nuestros suelos. Viviana nos dice el mal uso de las cuencas hídricas, ¿cierto? O no hacer nada por conservarlas, que también es responsabilidad nuestra. Los asuntos de biodiversidad, la gestión de residuos, el tema de la energía sostenible, cómo podemos utilizar energías renovables cada vez más en nuestra industria cafetera y los asuntos de las emisiones. Por ahí estuve viendo algún contenido que también nos regala como insumo la Federación en cuanto a buenas experiencias y qué aprendizajes tienen nuestros caficultores con respecto a, digamos, las buenas prácticas en este asunto ambiental. Y aquí me encontré con varios testimonios en cuanto a qué significa para los líderes cafeteros aprender, conocer nuevas herramientas, insumos para poderle hacer frente a todos estos retos ambientales. Abro comillas, por ejemplo. Significa mucho ahora para mí aprender sobre estos asuntos, ya que he despertado conciencia en mí y en mi población con métodos de ahorro y pasar esa conciencia para el cuidado del planeta a nuestros compañeros. Otra lideresa nos dice, es importante por tener la capacidad de concientizar a un grupo de personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Importante para poder guiar a las personas a tomar conciencia y la protección que debemos dar a todo nuestro planeta. Y bueno, sobre como estos me encontré muchísimos más ejemplos digamos, del positivismo y del interés que se tiene en el gremio también por aportarle a este punto de la estrategia de valor de la Federación, que es fundamental y que, como ustedes bien saben, pues es un tema que está en la agenda. Vamos a ver un poquito ya al final de la presentación, más que la agenda nacional y de los asuntos de agricultura en nuestro país, pues de la agenda global, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que ya vamos a ver eso qué es, de dónde viene y por qué nos afecta, porque es importante sencillamente que sepamos que existen y que a partir de todo esto que hablamos, también le aportamos a esos objetivos a nivel global. Creo que es que en la diapositiva se ve muy poquito esas citas que yo tenía ahí en letra, pero bueno, creo que ya ahí leyéndolas les pude profundizar un poquito. Sigamos entonces con nuestro tercer eje, que es el eje social, ¿no? Entonces, dentro de ese eje social, ustedes digan, bueno, aparte ya miramos el tema de productividad, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades de liderazgo puedo yo desarrollar? ¿Cierto? O debo preocuparme si no tengo ni idea, por ejemplo, de alguna de de cómo gestionar alguna de las tareas que yo les nombraba al principio en términos de habilidades de liderazgo para aportarle a la productividad o en los temas medioambientales, pues ahí está el reto, en informarnos, en prepararnos más, en obtener más información para poder gestionar muchísimo mejor todos estos asuntos. Pues tenemos un tercer eje dentro de la estrategia de valor, que es el eje social y que es fundamental dentro de todo lo que pues hemos hablado hasta ahora. Tiene mucho que ver con lo que nos hablaba Ángela al principio. Todos estos principios, valga la redundancia, le aportan mucho a todos estos asuntos. Y bueno, aquí hay también dentro del eje social, pues muchísimos aspectos de los cuales podemos hablar, ¿no? Ustedes saben que el mundo cada vez es más acelerado, cada vez se imponen más nuevas formas de liderazgo. En unas clases anteriores escuché que Paula nos hablaba también de tantas formas de liderazgo que existen, destacó varias, ¿no? Que el liderazgo carismático, en fin.
muchos otros, y cada vez aparecen nuevas formas de liderazgo, ¿no? Entonces, y como que eso hace parte de la dinámica de cambios que tenemos hoy por hoy, y pues frente a las cuales tenemos que estar, tienen que estar ustedes como líderes y lideresas preparados pues para asumirlas y para afrontar esa necesidad de innovar permanentemente en los asuntos que tienen que ver con liderazgo, más ahora que ustedes van a arrancar con este proceso tan importante. Hay nuevos tipos de liderazgo que han ejercido y justamente, que tiene que ver con la responsabilidad social que ustedes tienen que desarrollar como líderes, es fundamental, ¿cierto? Esa responsabilidad y la conciencia social en el liderazgo que ustedes tienen que asumir para aportarle a este eje de la estrategia de valor de la federación. Aquí quiero decir, no tiene que ver solo con la manera o con la forma en la que ustedes van a interactuar con sus comunidades, con la base cafetera, o la manera como ustedes van a interactuar con la alta dirección o con los órganos de gobierno de la federación, etcétera, sino con un estilo personal que ustedes tienen que adoptar, ¿sí? De incentivar, de estimular la innovación, la transformación, la gestión del cambio, estimular el talento, esos talentos ocultos que pueden estar allá en la base cafetera que ustedes van a liderar y que de ahora en adelante, a partir del siguiente año, pues ustedes van a tener que gestionar. Obviamente, siempre teniendo una conciencia basada en principios, como los que nos hablaba Ángela al principio, que son fundamentales, que ustedes los vean como transversales, y puedan proyectar esas estrategias de aportarle a la estrategia de valor a partir de lo social de una manera pues, más eficiente. En ese sentido, quiero destacarles 7 características de los líderes o de las lideresas con responsabilidad social. Que ustedes deberían, hay muchas, pero digamos que voy a numerar 7 muy rápidamente, tomen nota y también escriban o imagínense ustedes cuáles creen que pueden ser unas características de un buen líder o de una buena lideresa con responsabilidad social. Lo primero que tiene que ver mucho también, vuelvo a todos los ejemplos que nos citaba Ángela al principio, es que tiene que basarse en valores, ¿sí? Algunas formas en lo que hace cotidianamente, en lo que ustedes hacen todos los días allí en sus territorios, deben ser un enfoque principal, ¿no? En inspirar, en motivar, comunicar, en compartir, en ser cooperativos, en ser también deliberativos, ¿cierto? Siempre a partir de esa visión democrática que nos ha propuesto la federación, tomar decisiones pensando en el bien superior y no particular, fundamental. El trabajo en equipo, establecer políticas de inclusión, ustedes tienen que imaginárselas, primero consultarlas, porque sobre esto ya tenemos líneas, pero imaginárselas en cómo desescalarlas y llevarlas a sus territorios, buscar consensos, seguir aprendiendo, eso en primer lugar, ¿cierto? Lo segundo, y tiene mucho que ver también con esas características del líder, es que muchas veces las cosas se hacen mejor cuando se hacen en voz baja y con el ejemplo. Y esa es una de las características que uno se encuentra mucho en esos líderes y lideresas con responsabilidad social, ¿sí? No se necesita en ningún caso decir yo soy el líder, gritarlo a los 4 vientos y cierto. Creo que eso nunca, no siempre, de hecho no es necesario. La labor de un buen líder, en este caso, que aporta a los asuntos sociales, es una labor sutil, silenciosa y a la vez que genere un impacto alto, en este caso, dentro de ese eje social de la estrategia de valor. Tercero, muy importante, ceder el protagonismo, ¿no? Incentivar a que cada persona de la base cafetera que ustedes van a representar se sienta protagonista dentro de toda la actividad, dentro de cualquiera de las actividades que desarrollen como parte integrante del gremio cafetero allí en sus territorios, ¿cierto? Eso trasciende la participación de ellos, además de la empresa o de la agremiación o del negocio cafetero en el territorio, porque es fundamental que asuman la responsabilidad total por quienes son. Si lo hacen pues por sus decisiones, sean pequeñas o sean grandes, dentro o fuera de la agremiación, y en fin, una buena forma de lograr esto pues es siempre aprendiendo a escuchar de quienes
ostentan más experiencia y siempre pueden aportarnos algo a favor. Cuarto, los asuntos de equilibrio emocional, que eso es muy importante. Si uno ve buenos ejemplos de grandes gerentes o CEOs alrededor del mundo, o altos directivos, como se quieran llamar, es que tienen unas destrezas o habilidades de inteligencia emocional muy avanzadas. Yo en particular, o sea, yo quisiera tener muchas de esas destrezas que uno ve en grandes gerentes o grandes líderes, y que se preocupan mucho por desarrollar estas habilidades. Entonces, eso es fundamental. Lo quinto, ser flexibles y tener capacidad de adaptabilidad, que deben ser dos ejes en la gestión de ustedes como líderes, fundamentales también para que tomen nota. Ser flexibles y saber adaptarnos, ¿cierto? Tanto en su vida personal como en la gestión que van a llevar adelante, que va a trascender los asuntos de su vida personal. Porque ustedes, como lo he repetido hasta la saciedad, pues van a representar intereses de miles de personas. En ese sentido, ustedes tienen que desarrollar estas habilidades. En sexto lugar, creo que estoy enumerando bien, paciencia y tener, moderar las expectativas que se tienen, ¿cierto? Las dos cosas muy importantes, porque todas estas herramientas o adeptos que ustedes tienen de los cuales ustedes tienen que nutrirse para asumir un liderazgo consciente, pues llevan tiempo, necesitan que sea un proceso que madure en cada uno de ustedes como nuevos líderes, como nuevas lideresas, y en ese sentido, la paciencia y moderar esas expectativas que ustedes tengan como líderes también son fundamentales y les van a contribuir para aportarle a todos los asuntos sociales. Y lo obvio, y que es el séptimo punto, pero que también es muy importante, es pues desarrollar y en la medida de lo posible aplicar siempre habilidades interpersonales que sean pues de excelencia, ¿no? Habilidades interpersonales excelentes, comunicación, empatía, conciencia del otro, visión para ver más allá de las cosas que son obvias, mejora continua en lo personal, en lo profesional, en lo grupal, ¿no? Digamos que estos 7 asuntos o estas 7 características, pues es importante que ustedes los tengan en cuenta para aportarle al eje social de la estrategia de valor de la federación. Muy seguramente, bueno, aquí tenemos comentarios de varios de quienes nos escuchan todavía. Miguel nos dice, velar por la salud física y mental de nuestros productos, buenísimo. Personas y productos. Jason Yamid nos dice, pensando en el bien comunitario, ¿cierto? Siempre poniendo por encima el interés general, el interés comunitario, por encima de los intereses personales, ¿no? Ahora que ustedes van a asumir este papel. Dentro de ese eje social, pues, que encontramos en la estrategia de valor, pues se destacan varios asuntos, como profundizar en los temas de educación, de infraestructura, de protección social, de participación, muy importante, de equidad de género. También la federación se ha preocupado mucho por aportarle a este valor y empalme generacional, que hacemos mucho énfasis, mucho hincapié en toda esta capacitación desde el principio, en que ustedes allí, como representantes, como futuros líderes de la base cafetera, sí que deben tener una visión en el corto y mediano plazo de que ese empalme generacional pues se fortalezca, se legitime y es decir, que tenga muchísima más fuerza. Esto va a ser básicamente lo que garantice que los procesos de gobernanza, que es como el eje transversal de toda la estrategia, pues se puedan seguir desarrollando de una manera eficiente, de una manera óptima, y creo que eso también pues, es un valor que hay que proteger y que hay que resaltar. Y pues, en último lugar, y en el último eje que traíamos, pues también ya hemos hablado mucho de él, que es el eje de la gobernanza. Podemos darle siguiente, Pau. Y ese eje de la gobernanza, bueno, de esto ya nos hablaron también Ángel y Ángela al principio, hablé yo un poco en la clase pasada también de en qué consistía, bueno, de qué hablábamos cuando hablábamos de gobernanza, nos habló Carlos Armando, si ustedes recuerdan, y María, sobre, de manera muy detallada, además del concepto de gobernanza, cuáles son esos componentes, todos esos órganos de gobierno que existen, cómo están compuestos, cómo deliberan, quiénes entran ahí, quiénes no, por qué, cuál es la razón de ser de esa organización. Eso todo ya lo vimos, ¿no?
Y en este cuarto eje, digamos, ¿qué le pueden ustedes aportar a que ese eje estratégico de toda la cadena de valor de la federación pues pueda crecer y pueda ser más robusto? Este eje de la gobernanza, pues hombre, aquí ustedes lo están materializando, haciendo parte de este proceso formativo e interesándose por formarse en todos estos asuntos de gobernanza cafetera, de estrategia de valor, de habilidades de liderazgo, en unos días que vienen, pues estrategias de campaña, de marketing político, de cómo ustedes van a hacer la campaña, luego de cómo desarrollar sus propios productos audiovisuales en todos estos asuntos cafeteros y de por supuesto, de estrategias de comunicaciones para llegar a más electorado cafetero, etcétera, ¿no? Aquí ya le están aportando a ustedes algo fundamental y es interesarse en que ese modelo democrático de liderazgo, de comunicaciones que ha planteado la federación dentro de todo este eje de gobernanza, pues ustedes lo están reivindicando. En este momento ustedes están preocupando por reivindicarlo, por darle peso, ¿cierto? Al final, todo este eje de la gobernanza, que no es otra cosa, sino que parte del principio democrático, en donde, como bien lo decía Carlos Armando ahora, es buscar por aquí tome la nota, esa relación armónica entre representantes y representados, ¿cierto? La legitimidad como el compromiso de todos, pues ustedes ya lo están logrando de manera pues muy loable, interesándose por formarse y por tener habilidades que muchos otros líderes no tienen y que no logran, a las que no logran acceder. Entonces, en ese sentido, aquí ya estamos dando pasos para adelante en aportarle a ustedes como líderes a este eje de la gobernanza, ¿no? En ese sentido, aquí tenemos anotado, la gobernanza nos permite a todo el gremio profundizar en el fomento de la democracia, de la participación, permite hacer de la federación una entidad que se rige bajo la sostenibilidad, ese gran principio que hablábamos al inicio de la intervención. El valor de la participación que permite la unión del gremio y el compromiso, el empoderamiento y la transparencia de los miembros con su entidad. Es decir, acá hay muchas cosas que decir, pero para ya cerrar, ya concluyendo y cerrando toda la presentación, frente a la gobernanza, pues ustedes tienen de aquí una tarea que es un bien superior y que ustedes tienen que asumir con la altura y con la misma altura que significa el reto de convertirse en líderes y lideresas del gremio cafetero. Y es buscar la forma de que este modelo democrático y de gobernanza que se ha planteado la Federación Nacional de Cafeteros crezca, sea sostenible, pero se legitime en el siguiente proceso electoral que va a ser el otro año. ¿Y qué es legitimar? ¿Cómo lo legitimamos? Primero, pues participando de manera activa, ustedes saliendo a buscar los apoyos electorales que necesitan, a partir de los planes de trabajo que ustedes van a tener que construir, que nosotros vamos a ayudarles a construir esos planes de trabajo. Y segundo, fomentando la participación electoral, que es fundamental para que el proceso sea legítimo, ¿cierto? Porque estamos de acuerdo en que no sé cuántos cafeteros cedulados estén habilitados para votar en el próximo proceso electoral, no me traje la cifra, ¿no? Pero no es lo mismo que salgan a votar, ¿cierto? El 15, el 30%, el 40% de todos los que están habilitados para votar en el próximo proceso electoral, a que tal vez consigamos la cifra de participación histórica más importante de toda la historia de las elecciones cafeteras desde 1927, si no me equivoco, que se creó todo este sistema democrático y desde el primer proceso electoral, ¿cierto? Recordemos que la participación electoral más alta que ha habido en toda la historia de las elecciones cafeteras fue del 67%, ¿no? Un número importante, digamos, ya estamos por encima del nivel de la participación general que haya habido en cualquier proceso electoral en nuestro país. Llámese de alcaldes, gobernadores o concejales, que son las territoriales, o las de Congreso de la República, o la del plebiscito, o la de presidente de la República, es decir, ¿no? Ya hemos trascendido, digamos, hemos dado una buena elección de un proceso democrático donde hay una participación, digamos, considerablemente alta. Entonces, el reto de aquí en adelante para ustedes aportar a este eje de la gobernanza es
lograr que la mayor cantidad de personas salgan a votar, a elegirlos, y eso tiene que ser un ejercicio incansable, ¿no? De que ustedes como líderes tienen que asumir sacrificios que no cualquier otra persona va a asumir en el proceso ya de la contienda electoral y de sus campañas y de presentar las propuestas y de llegar al proceso con las herramientas suficientes para poder pues, llegar a asumir ese liderazgo y que ustedes se conviertan en nuevos representantes. Entonces, por un lado, legitimar el proceso, fomentando que la mayor cantidad de personas pues, salgan, voten, participen del proceso. Y segundo, a este eje de gobernanza ustedes no le van a aportar como líderes de una mejor forma que capacitándose, que formándose, que adquiriendo herramientas, conocimientos para poder asumir ese liderazgo con el nivel que se requiere, con la altura que se merece asumir este proceso y que pues es prenda de garantía de que ustedes van a llegar a tomar decisiones con pleno conocimiento de las condiciones en las que se encuentra su base cafetera, de las problemáticas que identifican los miembros del gremio cafetero en sus territorios, etc. Entonces, esos dos sentidos, fomentemos la participación y asumamos el proceso con altura y con pleno conocimiento de todas las responsabilidades que ustedes van a asumir como líderes y lideresas en el futuro muy cercano, porque ya estamos a menos de un año del proceso electoral y todo esto que les compartimos aquí, pues tienen ustedes que ojalá aplicarlo de una manera o en la mejor manera posible. Mucho compromiso con la institucionalidad. Una frase que nos escribe aquí Miguel Ángel Restrepo en el chat, y yo creo que es una frase perfecta para cerrar y para aportarle a este eje de gobernanza a ustedes como líderes. Compromiso con la institucionalidad, que ya está echada a andar desde hace muchísimas décadas en la Federación Nacional de Cafeteros, y que hoy por hoy ustedes tienen la oportunidad de aportarle a que esa institucionalidad se legitime, crezca, sea cada vez más inclusiva, más diversa y por supuesto, pues que funcione de una mejor forma a la luz o en búsqueda de fortalecer ese valor democrático por el que tanto se ha trabajado en los últimos años. Entonces, bueno, ya con esto creo que ya termino la presentación justo a tiempo. Quería hablarles, bueno, de esos aportes que ustedes pueden hacer aquí como líderes cafeteros, de cara a la estrategia de valor que muy bien nos explicó Ángel en el momento anterior y bueno, pues agradecerles a todos los que siguen aquí conectados por su tiempo, por el interés, por haber estado así de participativos. No sé si les quede alguna pregunta, alguna duda, comentario, lo que quieran decir de aquí en los 5 minutos que nos quedan, pues aprovechen, levanten sus manos, que aquí estamos dispuestos a atender cualquier observación o pregunta que tengan. Y si no, pues nada, nos vemos ya en las siguientes clases que tenemos preparadas para ustedes y que vienen con muchísima información buena